Bienvenidos al podcast de Física Cuántica. Creado por el apasionado estudiante de física teórica colombiano Víctor Chelsahab. Este es un espacio creado con el propósito de entender las leyes de tan grandioso universo. El universo de Stephen Hawking. Cuanto más nos adentramos en el universo, más interesantes son los descubrimientos que hacemos. Gran parte de mi trabajo ha estado centrado en los misterios de los agujeros negros. Mucha gente pensaba que los agujeros negros eran simples quimeras teóricas y que su existencia era algo totalmente imposible en el mundo real. Pero entonces, los observadores comenzaron a encontrar cosas en el cielo tan peculiares como la propia teoría. Agujeros negros. El viaje que nos llevaría hasta los agujeros negros comenzó en la década de los 50 con una nueva ciencia llamada radioastronomía. Existen varias formas de explicar las señales de radio procedentes del espacio y algunas son más pintorescas que otras. Me llamo Seth Shostak y soy astrónomo del Instituto SETI aquí en la maravillosa Mountain View en California. El acrónimo SETI significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Quiero dejar claro que no buscamos vida extraterrestre, sino vida inteligente, lo que significa que ellos también pueden tomar parte en la conversación, por así decirlo. La radioastronomía surgió después de la Segunda Guerra Mundial y luego en los 50 se comenzaron a construir enormes radiotelescopios como el que está sobre nuestras cabezas. Entonces se pensó que quizá podrían utilizar esta tecnología para mandar mensajes como si dijéramos a las estrellas. En 1959 y 1960 se utilizaron los radiotelescopios en los primeros experimentos destinados a escuchar las radiotransmisiones de estas civilizaciones cercanas. Pero mientras se buscaban extraterrestres, también parecía sensato considerar otras posibilidades. De repente captabas unas imágenes de radio muy claras que nos indicaban que en aquella dirección había una fuente muy potente de ondas de radio. Entonces se lo contabas a algún amigo astrónomo óptico y este usaba uno de esos grandes telescopios de 200 pulgadas como el de Palomar y apuntaban en esa dirección. Gracias a los telescopios ópticos, los astrónomos estudiaron durante mucho tiempo las zonas del espacio que emitían señales de radio. Sin duda observaron acontecimientos extraños y dramáticos, pero nada que no pudieran explicar. Los astrónomos detectaban cuerpos extraños, como por ejemplo una galaxia que tenía una extraña burbuja en su interior, y en algunos casos se descubrió que estas galaxias emitían ondas de radio, mientras que una galaxia de aspecto normal, una galaxia anodina, no lo hacía. O por ejemplo, una nube de gas que tenía todo tipo de estrías y parecía como si estuviera explosionando. Esos eran precisamente los objetos que parecían emitir ondas de radio, mientras que otras nubes de aspecto más normal, nubes inactivas, no lo hacían. Pero aún quedaban más sorpresas por descubrir. Cuando los astrónomos ópticos apuntaron sus telescopios a una potente fuente de señales de radio, esperaban ver algún tipo de catástrofe cósmica, pero lo que observaron les dejó atónitos. A principios de los años 60, los astrónomos ópticos tomaron fotografías de ciertas regiones del espacio, desde donde parecían provenir las ondas de radio, y no vieron nada extraño. Solo observaron a las estrellas de costumbre. No había ninguna estrella en explosión, ninguna nube de gas turbulenta, nada que pareciera fuera de lo normal. Solo estrellas normales.
lo cual era bastante sorprendente. Una de esas estrellas con el poco evocador nombre de 3C273 era una entre los billones de estrellas situadas en una insignificante región del espacio. 3C273 en la constelación de Virgo parecía una estrella como las demás. Sin embargo, sabemos que las estrellas normales no emiten ondas de radio, así que esto era algo muy extraño. Los astrónomos decidieron analizar la luz de 3C273 usando una técnica llamada espectroscopia. Al descomponer su luz en un espectro de color, descubrieron algo sobre la estrella. Vieron que había líneas negras en el espectro, es decir, faltaba luz, y esto se debía a que los gases presentes en la atmósfera de la estrella absorbían luz a determinadas frecuencias. Y si estas líneas se desplazaban de su posición normal, significaba que la estrella se estaba moviendo. Si las líneas se desplazaban hacia la zona roja del espectro, significaba que se estaba alejando. 34 años antes, el astrónomo estadounidense Edward Hubble ya había usado la espectroscopia para descubrir que el universo se estaba expandiendo. Las galaxias distantes se alejan de nosotros. El espectro de 3C273 aún nos iba a decir más. El espectro de 3C273 no concordaba con las pautas observadas en gases normales presentes en otras estrellas, y esto desconcertó a los astrónomos. Este objeto no solo emitía profusamente ondas de radio, sino que tenía un espectro muy extraño que no correspondía con ningún gas conocido. 3C273 era como cualquier otra estrella del cielo, pero su espectro parecía contradecir esa idea. Los astrónomos no se podían imaginar lo que estaba pasando, pero un joven estudiante de doctorado estaba convencido de que la espectroscopia no podía mentir. Martin Smith se dio cuenta de que en dos de los movimientos de vaivén, el espacio entre los colores era el mismo que el que aparecía en el espectro del hidrógeno, pero ambas líneas se desplazaban hacia una zona del espectro más roja que la del hidrógeno normal. Y como él pensaba que esa identificación era correcta, dedujo que el desplazamiento era de un 16%. Sin embargo, un desplazamiento del 16% implicaba que este objeto se alejaba de nosotros enormemente rápido y que tenía que estar a 1000 o 2000 millones de años luz de distancia. Así que era imposible que se tratase de una estrella normal, ni siquiera podía ser una extraña estrella magnética perteneciente a nuestra galaxia, sino que tenía que ser un tipo de cuerpo extraño que tiene aspecto de estrella o cuasi estelar, porque está muy lejos y sin embargo brilla extraordinariamente. Así que creo que esto pilló a algunos por sorpresa. Incluso a ciertos científicos no les resultaba fácil creer que algo tan relativamente brillante pudiera estar tan lejos. Los astrónomos decidieron llamar a estos objetos, a estas radioestrellas, fuentes de radio cuasiestelares. Estaba claro que eran fuentes de radio, ya que fueron descubiertas con radiotelescopios y parecían estrellas. De ahí el término estelar. Así que el nombre fuentes de radio cuasiestelares finalmente se contrajo en cuásares. Martin Smith dedujo que debía ser una fuente intrínseca y extremadamente poderosa, y un objeto tremendamente brillante, ya que para aparecer tan resplandeciente en el cielo, a pesar de estar tan lejos de nosotros, debía emitir unas cantidades enormes de energía por segundo. Mucho más que nuestro Sol. De hecho, cientos o miles de veces más que todas las estrellas de la Vía Láctea. Y esto fue lo que disparó todo. Cuando se descubrieron los misteriosos cuásares, yo acababa de empezar la investigación para mi doctorado. Mi trabajo me condujo a estudiar cuerpos todavía más misteriosos, los agujeros negros.
Yo estaba trabajando con la teoría de la relatividad de Einstein. Y según muchos físicos, este parecía ser un método prometedor para encontrar una explicación a los cuásares. Los astrónomos y los astrofísicos querían saber por qué estos extraños objetos se comportaban de una manera tan extraordinaria y cómo podían producir tanta energía siendo tan pequeños. Así que se dirigieron a los relativistas y les preguntaron: ¿tenéis algún modelo que se parezca a esto? ¿Que se comporte así, de esta forma? Y los relativistas dijeron: bueno, está el asunto del colapso gravitacional. Puede que esto sea lo que estáis buscando. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que la teoría de la relatividad de Einstein describía a la gravedad como la fuerza dominante del universo. Pero lo que no era tan evidente era qué pasaría en condiciones extremas. ¿Podría la gravedad comprimir vastas cantidades de materia como cuando una estrella muere en un espacio tan pequeño? En 1939 aparecieron dos artículos, uno escrito por el propio Einstein y el otro por el físico americano Robert Oppenheimer y su colaborador Snyder. Ambos hablaban de lo que podría pasar cuando una gran cantidad de materia se concentraba en una pequeña región del espacio. El artículo de Einstein no preveía ningún problema, pero Oppenheimer y Snyder quedaron atónitos. Sus cálculos parecían apuntar a algo que no podía existir. Utilizando las reglas de la relatividad general, predijeron que un objeto masivo sufriría un catastrófico colapso gravitatorio y alcanzaría un punto crítico en el que aparentemente desaparecería del universo. Pero si un objeto desaparece del universo, ¿sería posible describir su comportamiento aplicando las leyes de la física? ¿Acaso la teoría de Einstein predijo sin saberlo su propio fin? Einstein estaba convencido de que nunca se podría llegar a este punto crítico. Pensaba que era imposible que se diera algo así en la naturaleza. Pero su debate con Oppenheimer nunca quedó aclarado. La Segunda Guerra Mundial estalló y científicos como Oppenheimer tuvieron que trabajar en el desarrollo de la bomba atómica. Muchos pensaron que las ideas de Oppenheimer eran demasiado extremistas y que no merecía la pena luchar por defenderlas, pero un físico llamado John Wheeler no estaba de acuerdo con eso. Luchar por algo. Creo que esa es una forma maravillosa de explicar de qué trata la ciencia. Luchar por algo. Me llamo Daniel Holz y soy licenciado por la Universidad de Chicago y voy a ver a John Wheeler, que es mi director de tesis aquí en Princeton. John Wheeler, que aún enseña en la Universidad de Princeton, trabajó con Oppenheimer en la bomba atómica. Creado por el apasionado estudiante de física teórica colombiano Víctor Chel-Sahab. Este es un espacio creado con el propósito de entender las leyes de tan grandioso universo.